al detalle que ha hecho? Bueno, primero el objetivo general de la ley, ¿no? Porque casi no hay discusiones respecto a que todas las modificaciones empeoran la situación de las personas que trabajan, ¿no? O sea, unos derechos determinados que existían son eliminados o modificados en sentido peyorativo. Pero eso que se puede analizar punto por punto está basado sobre una premisa de algún modo falsa, porque lo que plantea los que promueven la ley es que esa es la forma, o realizar esta reforma legislativa es el camino para que luego crezca el empleo registrado, crezca la economía, y eso es lo que no ha ocurrido hasta ahora en la historia ni de Argentina ni del mundo. En realidad, el crecimiento económico y del empleo no dependen de la legislación laboral, dependen de la política económica. Una ley laboral ni crea ni destruye empleo, y eso es lo que está demostrado hasta en estudios de reformas laborales en todo el mundo. Así que ahí hay una primer discusión casi insalvable, porque sin desconocer el lado de quienes la promueven, que va a perjudicar o empeorar la vida o las condiciones de trabajo, lo más grave es que además no va a tener ese resultado que dicen, porque sería una excepción mundial, ¿no?, si la tiene. Sí, yo apunto a que su razonamiento es lógico. Lo que mueve la economía es precisamente el buen plan económico, ¿correcto? No una ley que permite. Pero por otro lado, dicen que efectivamente una reforma en la ley laboral puede llegar a crear las condiciones más tranquilas para la relación empresarios y trabajadores, ¿no? Que de pronto, por el caso de la famosa industria del juicio, que estaría atemperada y todo lo demás, ¿usted cree que ahí hay un argumento válido o no? No, yo creo que efectivamente sería ideal que no existan juicios laborales, en fin, que haya un cumplimiento armónico de la normativa y que entonces por lo menos sea mínimo lo que quede a una discusión judicial, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? O sea, cargamos las tintas sobre los juicios laborales, pero hay juicios comerciales creciendo como en toda situación de crisis, y así en el resto de los foros también. Yo creo que el problema no son los juicios, que no son tantos, estadísticamente son relativamente pocos, e incluso en términos comparativos con otros países, nuestro nivel de litigiosidad es bajo, pero el problema es la duración de los juicios. Un juicio en Argentina dura 7 u 8 años, y es una cosa absurda, un juicio laboral, ¿no? En Uruguay duran 6 meses. Entonces, bueno, cualquiera puede tener un problema con otra persona, sobre todo si hay un contrato, como en este caso hay un contrato de trabajo, y uno va a la justicia y lo dirime, y rápidamente hay un resultado. Uno tiene razón o el otro la tiene, se zanja y listo. Acá duran 7, 8 años, y eso hace que, por supuesto, un crédito al que yo tenía derecho hace 7 años, actualizado, sobre todo con los índices de inflación de este país, dé una cifra que parece estrafalaria, pero no es más que la actualización de un juicio 10 años después. Entonces, creo que una verdadera reforma que atienda a resolver eso sería la que garantice que un juicio dure 6 meses. Y no es utópico, por eso ponía el ejemplo de Uruguay o de Chile, que no duran más que eso. Está bien. Dígame, con tema indemnizaciones, ¿en qué modifica la ley? Tema horas extras también, que creo que es parte de la discusión más fuerte y demás. Es decir, forma de remuneración de las horas extras, ¿no? Sí, de algún modo las horas extras dejarían de existir como tales, porque lo que se promueve es un sistema de banco de horas, donde ya uno lo que trabaje no es una jornada diaria, sino una jornada mensual, o tal vez en periodos más largos, puede ser semestrales, y uno tiene que elaborar un conjunto de horas que no puede exceder de 12 por día. Por ejemplo, uno trabaja 12 un día, 6 el otro, 8 el otro, y así termina el periodo de cómputo. Insisto, puede ser un mes, pueden ser 3 meses, depende de lo que se tome, y uno trabajó esa cantidad de horas y se le dice banco, porque al término uno sabe si trabajó, si le debe al banco o si es acreedor de algunas horas porque trabajó de más, en cuyo caso ya no cobra horas extras, si no tiene derecho a un franco compensatorio. Entonces, el sentido general, si bien no está derogado el concepto de horas extras, es que va a tender a desaparecer. Y con el tema de las indemnizaciones, si bien se reducen porque la base de cálculo, ustedes saben que si a alguien lo despiden sin ninguna causa, es decir, si alguien se despide con justa causa no tiene indemnización, pero si se lo despide sin causa, hay que indemnizar a esa persona con un sueldo por cada año de antigüedad trabajado. Ese sueldo que se toma como base es el mejor sueldo del último año. Eso se mantiene, sin embargo el proyecto de ley dice que ese sueldo que se toma como base no va a incluir una serie de ítems, rubros que hoy están incluidos y que entonces
de algún modo engrosan. Reengrosan la base de cálculo. ¿Y Entonces, cuáles serían esos ítems? el aguinaldo, premios que no sean mensuales, vacaciones, todo lo que es un salario que se paga de algún modo diferido. Por ejemplo, el aguinaldo es un sueldo más por año, Sí. que se devenga una 12ª parte por mes. Bueno, es una parte del salario, ahora queda fuera. Pero sobre todo los premios, algunos ítems que, sobre todo en la industria, se cobran Premio por cada 3 asistencia, meses. por ejemplo. No, porque por asistencia suele ser mensual y entonces quedaría incluido, pero por producción, por productividad, todo lo que está atado a una cantidad al resultado, digamos, de un trabajo, por eso digo, sobre todo industrial, se cobran cada 3 meses, 6 meses o un año, forman parte del salario y eso queda fuera. Pero lo más grave de la indemnización no es eso, sino que se crea un fondo de asistencia laboral, el FAL, así lo llama la ley, que al cual el empleador tiene que aportar un 3% por cada uno de sus empleados, un 3% del salario de cada uno de sus empleados. Entonces, cuando va a despedir a alguien sin causa, recurre a ese fondo y de ahí saca la indemnización. Pero ese 3% que tiene que aportar cada empresario, cada empleador, para no sumar a lo que se llaman costos laborales, la ley lo que hace es descontarlo del aporte a las jubilaciones. Entonces, se desfinancia en un 3% el sistema de la seguridad social, los fondos para las jubilaciones, en favor de este fondo de asistencia laboral. Y eso es grave porque entonces quienes terminan subsidiando el fondo de las indemnizaciones son los propios trabajadores. Claro. Está bien, estamos hablando con Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Mi compañero Nico Diana le formula la próxima pregunta, doctor. Quiero volver con el tema de las horas extra, porque es un tema importante, porque hay muchos rubros, muchos sectores, donde muchas de estas horas extras pasan a ser parte importante del salario de muchos trabajadores. Incluso que hacen horas extra porque le sirve al trabajador, también le sirve a la empresa. Acá puede haber algo que atente de alguna manera contra las horas extra, que quiera el trabajador dar de más. ¿Va a tener posibilidad de no darlas en todo caso? Si en ese caso no le van a pagar, ¿o va a estar obligado por la otra parte a, de todas maneras, a hacer esas horas extras? Bueno, en realidad la ley dice, o el proyecto dice, que eso deberá hacerse con un acuerdo inicial entre el trabajador y la empresa. Pero lo que ocurre con esos acuerdos individuales, en algunos casos es el sindicato. Hasta ahora, por ejemplo, un sindicato puede establecer con la empresa o con la Cámara un sistema de banco de horas, y de hecho existe en alguna rama de la industria. Pero claro, es el sindicato que se supone que tiene un poder mayor para negociar en mejores condiciones. Cuando es el propio trabajador o la trabajadora la que tiene que negociar individualmente con el empresario o el empleador que le dice, mire, vamos a trabajar en sistema banco de horas, ¿usted quiere o no quiere? Difícilmente diga no quiero, porque para mantener el trabajo normalmente se accede a este tipo de cambios. Y no es que va a trabajar más sin cobrar horas extras, pero es que va a trabajar una cantidad de horas que ya no se miden por día. Entonces, si al empleador le conviene que un día trabaje 12 horas, el ejemplo más común que lo ponen incluso los que promueven esta reforma es el del comercio, ¿no? Y bueno, en época navideña se vende más, entonces que trabaje sábado y domingo. Claro, pero hoy en la actualidad que eso sucede, y es muy normal, obviamente, el empleador por lo general le da un extra al empleado porque está trabajando unas horas más. Con esta nueva ley eso ya no sería necesario. Exacto, es una diferencia sustancial. No, claro, pero además eso nos lleva a otro problema. El mayor, creo que la situación más grave que hay en el mercado de trabajo hoy, o por lo menos una de las más graves, es el nivel de ingreso. Los salarios son muy bajos, están muy deprimidos. Entonces, eso hace que, como bien decía usted recién, la mayoría o los que pueden trabajan horas extras para complementar el salario. Eso no debiera ser necesario. Con un salario normal, uno por lo menos debiera tener una vida más o menos ordenada económicamente. Claro. Señor, ¿qué son los derechos adquiridos y los derechos en expectativa? Bueno, el derecho adquirido es aquel que se incorpora al contrato individual de trabajo y entonces el empleador ya no podría modificarlo sin el consentimiento del trabajador. El derecho en expectativa es algo que puede ocurrir o no, y es un ejemplo que se toma, creo que por ahí va la pregunta, es a quién se le va a aplicar esta reforma laboral, si solo a las nuevas relaciones laborales
o a las que están vigentes ahora. Claro, exactamente. Claro. Era parte de lo que yo estaba pensando, porque ninguna ley es retroactiva. Si yo tengo una relación laboral desde hace 20 años con una ley, digamos, ¿por qué me van a cambiar las condiciones ahora? Pero no es tan así. La ley no la aclara. La ley pudiera decir, por el proyecto por ahora, pudiera decir que las normas que se sancionan serán de aplicación solo para las relaciones laborales que comiencen a partir de la entrada en vigencia de la ley. No dice eso. Entonces se aplica para todos. Claro. Y ahí entra a discutirse la cuestión de la expectativa. Por ejemplo, yo entré a trabajar hace 2 años y me despiden el año que viene con la vigencia de la nueva ley, me van a indemnizar con la nueva ley. Ahora, yo voy a decir, no, pero yo entré a trabajar y había otra ley. Yo tenía un derecho en expectativa a que el día que me echen me indemnicen de otra manera, pero el empleador le va a decir, pero usted lo despedió hoy y hoy rige esta ley. Y probablemente sea lo que ocurra, va a ocurrir en los hechos, y luego si ese trabajador reclama en la justicia, probablemente le dé la razón, en ese caso, al empleador. Y después muchas otras cosas, como contábamos recién lo del banco de horas, como dependen del consentimiento del trabajador, ahí juega la presión, la necesidad, ¿no? Y la necesidad de seguir trabajando, de por ahí uno acepte que cambia el sistema de banco de horas para no perder el trabajo. Entonces ahí ya no hay un tema de que había derecho adquirido. Yo renuncié de algún modo al derecho adquirido. Claro. Bueno, doctor, gracias. ¿Quiere aclarar algo más que a lo mejor nosotros no le estamos preguntando por un desconocimiento o porque de pronto no se nos ocurre? No, simplemente que es una reforma muy profunda, no son solo estos aspectos puntuales, que es normal que nos detengamos en eso, porque son por ahí las cuestiones más elementales del contrato. La ley se propone modificar también radicalmente las relaciones colectivas de trabajo. Entonces, lo que hoy se define por un convenio en actividad, por ejemplo, la escala salarial, que se rige a un nivel de toda una actividad en toda la nación, por lo menos la escala mínima, y que después por empresa se puede superar, la ley propone que eso sea inverso y que lo que hoy es un piso, el de la actividad, sea un techo, y entonces a partir de ahora cada empresa puede negociar salarios por debajo del piso que establece la actividad. Creo que eso va a ser muy grave también. Bueno, gracias doctor por prestarse a este diálogo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Chau, el doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.